Ya chicos, vamos con la siguiente clase, que es la biomecánica del cartílago articular. En esta clase debemos entender hartas cosas. Yo les recomiendo una cosita. Si ustedes van al libro Nordin y leen el capítulo de Nordin, es súper complejo. Es terriblemente complejo de entender. Es el único capítulo de ese libro que es casi inentendible. Así que les recomiendo que por favor traten de poner mucha atención a lo que les voy a decir y en eh, en este contenido específico traten de recurrir solamente a la clase y al audio, ¿ya? Ahora, obviamente quedan libres de leer el libro o de ver las imágenes, pero puede que se confundan mucho más de lo confundido que ya van a buscar en la literatura, ¿ya? Así que voy a tratar de ser lo más claro posible, chiquillos. Bueno, el cartílago articular nosotros lo podemos encontrar básicamente en las epífisis de los huesos, recubriendo la epífisis de los huesos, es donde más densidad voy a encontrar de cartílago, ya que hay otros huesos como los huesos planos van a tener una menor densidad de cartílago, ¿ya? Dependiendo de la función del cartílago en general, yo lo voy a poder clasificar en cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. A mí el que me interesa, porque vamos a hablar de tejidos musculoesqueléticos, es el cartílago hialino o cartílago articular, ¿ya? El cartílago hialino, tal como aparece acá en la imagen, se ubica recubriendo la parte más distal de las epífisis óseas en las articulaciones diartroides, ¿ya? En todos los tipos de articulaciones que ya conocen, nosotros vamos a encontrar cartílago. Y en esta imagen yo lo puedo encontrar acá en verde. Ya puedo ver acá los dos huesos, el cartílago en verde, puedo ver el líquido sinovial, la membrana sinovial, la cápsula articular. ¿Ya? Entonces, este cartílago va a estar muy relacionado con el líquido sinovial, ¿ya? Con el agua que se encuentra acá. Cuando yo hable de agua de aquí en adelante, voy a estar hablando básicamente de el líquido sinovial, ya que va a entrar y a salir del cartílago dependiendo de las funciones que vayamos teniendo sobre esa articulación. Ahora, antes de comenzar, algo importantísimo que ustedes deben saber sobre el cartílago es que este cartílago hialino al menos es aneural y es avascular. Que sea aneural significa que no va a tener terminales nerviosos, ni motores ni sensitivos. Por lo tanto, a usted jamás le va a doler el cartílago articular. ¿Ya? Jamás le va a doler. También debemos comentar que el cartílago es avascular. O sea que en el cartílago no tenemos algún sistema vascular que lo irrigue. No tenemos ni venas ni arterias. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir esto? Esto me indica dos cosas súper importantes. El primero, el que sea aneural, me indica que el cartílago no va a doler. Entonces, cuando usted tenga una lesión del cartílago, usted jamás la va a sentir hasta que la lesión llegue hasta esto que está acá, que se llama hueso subcondral. Usted podría tener dañado toda esta zona del cartílago, pero si todavía queda una capa de cartílago antes del hueso, usted no va a sentir ningún dolor. El dolor se siente cuando el cartílago desaparece y se ve el hueso subcondral. Después vamos a ver algunas imágenes de eso. Y eso es lo que ocurre en la artrosis. Es más, la artrosis solamente duele cuando ya es un estadio muy avanzado y existe choque entre los dos huesos. Por ejemplo, acá tengo los dos huesos y entre ellos tengo esta capa de cartílago en el hueso proximal y esta capa de cartílago en el hueso distal. Entonces, cuando en alguna parte desaparece este pedazo de cartílago y desaparece este, cuando se carga el hueso entra en contacto no el cartílago sino que esta parte del hueso, que es el hueso subcondral. El hueso, hablamos en la clase anterior de que era altamente irrigado, ¿ya? Y también es inervado, por lo tanto él sí va a sentir dolor. Entonces lo que les duele a las personas con artrosis es el hueso subcondral, ¿ya? Entonces a las personas que tienen artrosis no les duele hasta que ya está muy avanzada la artrosis. De hecho, nosotros podemos tener artrosis y es asintomática, ¿ya? O sea que no me da síntomas. Por otro lado, que sea avascular me va a indicar algo muy importante, que el cartílago no se puede reparar por sí solo. Para que exista un proceso de reparación tisular cuando existe una lesión, es necesario que haya irrigación para que se genere toda esta cascada de la reparación.
Entonces, si no tengo sangre, es imposible que se recupere. Por ende, ante un daño de cartílago, no hay nada que funcione. De hecho, mucha gente se burla de que a las personas con artrosis las mandan al consultorio a tomar paracetamol. Y es que lo que más dan los médicos. Pero al fin y al cabo no tienen otra opción. En este caso el manejo debería ser sintomático. Si a la persona le duele, démosle un analgésico. Pero no podemos darle medicamentos para regenerar el cartílago, porque no se puede regenerar porque es avascular. Al final de la clase vamos a ver alguna evidencia de la regeneración del cartílago, ¿ya? Pero lo vamos a dejar ahí en stand-by. Entonces es importante que ustedes sepan eso. Al decirles esto, le estoy diciendo que todas esas cosas que se venden para el cartílago, para los abuelitos, ¿cómo se llama? Tontera, el osteoartritis y miles que terminan con artritis, su evidencia de efectividad es bastante nula. De hecho, digo eso para no decir que no sirven para nada, porque sería un poco irresponsable. Pero la evidencia en su efectividad es casi nula, ¿ya? Entonces esto va a tener importantes, o sea, es súper importante y va a tener consecuencias funcionales. Po. Si yo me daño el cartílago, estoy jodido, estoy frito, ¿ya? Entonces hay que cuidarlo lo que más se puede. Después vamos a llegar a eso. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales que va a tener el cartílago hialino? Va a tener principalmente dos. La primera es la distribución y absorción de cargas. El cartílago ustedes deben verlo como una esponja, ¿ya? O como un amortiguador. De hecho, cuando se carga el hueso, el cartílago disminuye su altura, baja y después cuando sale la carga, este vuelve a su posición original, tal cual como un amortiguador de bicicleta, ¿ya? Eso hace, ¿cierto?, que disminuya las cargas y también disminuya la presión sobre las superficies articulares. Recuerden que la presión es la relación entre fuerza y área de contacto, ¿ya? El cartílago lo que hace también es equiparar todas las fuerzas en toda el área de contacto o aumenta el área de contacto disponible para que esa fuerza pueda pasar, ¿ya? Voy a tratar de hacerles un dibujo, o creo que está más adelante, no, más adelante está, así que ya lo vamos a ver. La segunda función súper importante es la disminución del roce y el desgaste óseo. Eso lo vamos a ver nosotros a través de distintos mecanismos de lubricación que vamos a analizar más adelante también. Entonces las funciones principales del cartílago ustedes no pueden olvidar es la distribución y absorción de cargas y la disminución del roce. ¿Ya? Si existe mucho roce en el cartílago se destruye. Si no se distribuye la carga y no se absorbe, el cartílago se destruye. ¿Ya? Veamos su composición. La composición del cartílago, la célula funcional va a ser el condrocito, ¿ya? El condrocito es la célula que está encargada de generar todo lo demás en el cartílago. Fíjense que el cartílago está compuesto casi 70% por agua. O sea, el cartílago es pura agua. El cartílago es una esponja llena de agua, ¿ya? Así vamos a ir tratando de hacer el símil. Además de condrocito y agua, va a tener la matriz extracelular, que al igual que el hueso, recuerden que en el hueso tenía una matriz orgánica y una matriz inorgánica, o un componente orgánico y un componente inorgánico. Acá en la matriz extracelular del cartílago vamos a tener algunos lípidos que son los mínimos, que no me interesan mucho, y lo más importante va a ser el colágeno y el proteoglicano. En este caso, el colágeno que forma parte del cartílago hialino es colágeno tipo 2. Recuerden que en el hueso era colágeno tipo 1, ¿ya? Y el proteoglicano, que lo vamos a ver más adelante, va a estar en un 30% en comparación al 70% que tiene el cartílago en la matriz extracelular. Entonces fíjense que 30 más 70 son 100 de la matriz, por lo tanto los lípidos casi son imperceptibles, debe ser un 0,01%. Acá podemos ver cómo se distribuyen todas estas cosas que vemos acá. Mira, acá en círculos, en este círculo, yo tengo el condrocito. Estos como fideos, como tallarines, van a ser el colágeno tipo 2. Y estas como antenitas de televisión antiguas van a ser los proteoglicanos, ¿ya? Entonces fíjense que es como el cartílago es como una red entremezclada de condrocito, colágeno y proteoglicanos. Y todo esto va a estar inmerso en agua.
todo lo que hay alrededor, todo lo que hay en este espacio en blanco es agua. Fíjense que el agua es el 70%. En este caso la matriz sería cerca de 30 y aquí proteoglicano y colágeno. ¿Ya? Siendo bien simplista, tenemos que también otorgarle un porcentaje al condrocito. El condrocito es bastante bajo el porcentaje, pero a mí la verdad no me interesa que se sepan los porcentajes, sino básicamente de qué está compuesto. ¿Ya? Entonces tenemos agua, colágeno, proteoglicanos y condrocito. El colágeno es una de las proteínas estructurales más importantes que tiene el cuerpo humano. Existen cerca de 21 tipos de colágeno. Nosotros hemos revisado el colágeno tipo 1 y 2, el 1 en el hueso, el 2 en el cartílago, existen muchos otros. Y el colágeno en general es muy resistente a las fuerzas tensiles, ¿ya? Está hecho como un elástico, sirve para resistir fuerzas tensiles. Acá podemos ver un poquito cómo es su estructura. Vemos que tenemos la fibra, esta fibra está compuesta por fibrillas, esta fibrilla está compuesta a la vez por microfibrillas, luego tenemos las cadenas de tropocolágeno que van a ser 3 cadenas que se van trenzando, cada una formada por cadenas de aminoácidos, ¿ya? Eso deben conocerlo nomás. Acá, fíjense, esta imagen es súper importante. La fibra de colágeno tiene una alta fuerza y rigidez tensil. O sea, cuando yo aplico fuerzas divergentes, el colágeno realmente va a funcionar, va a resistir, ya va a actuar. En cambio, cuando tengo fuerzas compresivas, su resistencia es súper poca. Fíjense que se dobla. El colágeno doblado no me sirve. A mí me sirve que cumpla su función cuando se estira. Entonces, en el cartílago, aparte, nosotros vamos a tener, o sea, aparte de lo que les voy a decir, tenemos que la principal fuerza que resiste el cartílago es, en primer lugar, la fuerza compresiva y en segundo lugar, la fuerza de cizalla. Entonces, si lo veo desde ese punto de vista, la fuerza tensil no está. Entonces, ¿de qué me servirá el colágeno? Una pregunta que voy a dejar ahí. Si el cartílago resiste principalmente fuerzas compresivas, ¿para qué me sirve el colágeno? Si el colágeno lo que hace es resistir altamente fuerzas tensiles, no compresivas, como se ve en esta imagen. Vamos a tratar de responderlo después. Acá tengo el proteoglicano. ¿Ya? El proteoglicano es una proteína estructural, al igual que el colágeno, que es súper importante en el cartílago. ¿Ya? Acá yo puedo ver un proteoglicano. Esto es un proteoglicano. El proteoglicano va a estar compuesto por una proteína central, que es esta negra, o no una proteína, perdón, un componente central, que es el ácido hialurónico. Probablemente lo han escuchado en los comerciales de la televisión de estas cremas que tienen ácido hialurónico, ¿ya? Que pagan mucho dinero por ese ácido hialurónico. Ustedes lo tienen natural en el cuerpo. Entonces tenemos una cadena central de ácido hialurónico a la cual están unidas estas cositas, ¿cierto? Que parecen, como les decía anteriormente, antenas de televisión antigua. O quizás yo soy muy viejo que me acuerdo de eso, pero tienen esta forma. Estos se llaman agrecanos, ¿ya? Agrecanos. Entonces los agrecanos unidos al ácido hialurónico van a formar un proteoglicano, tal cual como se ve en esta imagen negrita acá. Esto es como una amplificación a esto de acá. Entonces esto lo llevo para acá. Tengo esta zona central, que es el ácido hialurónico, y tengo toda esta zona, ¿cierto? Peludita o como antena de televisión antigua, que es el agrecano. ¿Cuál es la importancia de este agrecano o en general de este proteoglicano? El agrecano tiene una alta carga negativa, ¿ya? Por eso dice ahí que tiene una importancia iónica. Acá aparecen hartos signos negativos. Tiene una carga altamente negativa. ¿Y eso qué hace? El agua, si ustedes recuerdan de química o bioquímica, tiene una carga iónica positiva. Por ende, ¿qué va a ocurrir entre el proteoglicano y el agua? Van a estar siempre unidos, van a tratar de estar siempre juntos. Entonces, si tengo proteoglicanos o donde tengo proteoglicanos, siempre voy a tener agua. De hecho, por eso tengo tanta agua en el cartílago, porque tengo alta cantidad de proteoglicanos.
que le va a dar la importancia tremenda que tiene el cartílago. Pues vamos a ver cómo funciona el cartílago en función al agua, ¿ya? Entonces el proteoglicano me importa porque me brinda esta carga negativa que va a hacer que se atraiga al agua y la retenga dentro. Yo voy a tratar siempre de retener la máxima cantidad de agua o líquido sinovial dentro del cartílago, ¿ya? Entonces, proteoglicano retiene agua, importante. ¿Cómo es la estructura del cartílago? Acá es como si estuviese viendo esto de acá. Eso verdecito, desde la parte del hueso hasta la parte más distal del cartílago, ese ancho, yo lo estoy viendo acá. Entonces, esta parte de abajo sería la parte del hueso. Y acá arriba estaría la superficie articular o el espacio articular. Aquí donde estaría todo el líquido sinovial. Ahí estaría lleno de líquido sinovial y espacio articular. Entonces fíjense que en este ancho, desde la parte más distal del cartílago hasta su inserción en el hueso, voy a tener distintas capas en el cartílago. Estas capas van a ser capas de condrocitos y capas de colágeno, ¿ya? Son similares. Tengo la misma forma de condrocitos y la misma forma de colágeno. Entonces voy a encontrar 4 capas. La capa más profunda es esta que veo en naranjo que aparece acá, que es la zona calcificada o la capa calcificada. La vamos a denominar zona. Esta zona calcificada es el punto de transición entre cartílago y hueso. O sea, se inserta justo en el hueso subcondral. Es como una especie de tránsito, o sea, ahí aparece una transición, donde el cartílago se empieza a convertir en hueso. También podríamos decir que es como la inserción del cartílago al hueso. Más arriba, acá en amarillo, o no sé qué color es ese, la verdad, voy a encontrar la zona radial. En esta zona, los condrocitos y el colágeno se ubican perpendiculares a la superficie del cartílago. O sea, si yo acá tengo esta línea, va a ser el hueso. Acá iba a tener la zona calcificada, ¿cierto? Luego, en la zona radial, los condrocitos y el colágeno van a estar dispuestos de esta manera, perpendicular a el hueso. O sea, formando 90 grados, como unos verdaderos pilares. Van a ser los pilares del cartílago. Luego tengo la zona intermedia, que es esta zona azul, que es la zona de mayor tamaño en su ancho, en donde los condrocitos y el colágeno se van a ubicar de manera aleatoria. Voy a tener algunos por aquí, otros por allá, ¿cierto? Distribuidos de manera heterogénea. Y en la zona más superficial, ¿cierto? Que se denomina zona tangencial superficial, los condrocitos se van a ubicar paralelos a la superficie del cartílago. O sea, si esta es la superficie del cartílago, en la zona más alta, lo voy a dibujar acá para no tener que dibujar tan arriba, los condrocitos van a estar así, paralelos a la superficie. Entonces, esto, fíjense que me va a generar una forma en arco. O sea, voy a tener aquí esta zona radial, luego voy a tener acá estos condrocitos en la zona intermedia de manera aleatoria, y después voy a tener otros que están dispuestos de esta forma. Y así después vuelvo a bajar. Y así se van formando arcos de colágeno y de condrocitos, ¿ya? Muchos arcos, que son los arcos que puedo ver acá. ¿Ven? Acá puedo ver arcos, ¿ciertos?, de colágeno. Entonces, el colágeno en el cartílago va a estar dispuesto en su sumatoria de las capas en forma de arco. No es que el colágeno en sí, una fibra de colágeno, dijimos que una fibra de colágeno era como un fideíto, no es que un fideíto se doble, sino que la suma de todos los colágenos que van a estar uno tras otro me va a dar una forma de arco. ¿Ya? Que eso quede muy claro. Entonces, dijimos que este colágeno se disponía en forma de arco. Cuando yo tengo un arco tal cual como se ven acá, acá vemos muchos arcos, estos arcos van a ser altamente resistentes a las fuerzas compresivas. Entonces, acá respondemos a esa pregunta que habíamos dejado abierta anteriormente de por qué tengo tanto colágeno si el cartílago resiste fuerzas compresivas.
Dijimos que un colágeno por sí solo resistía solo fuerzas tensiles, pero en la disposición que está puesto en el cartílago hace que se formen arcos en la sumatoria de todos los colágenos que tengo. Por ende, este colágeno es altamente resistente a la compresión, ¿ya? Ese es un mecanismo secundario de resistencia a las cargas. Ya vamos a ver el primario. Ahora, a medida que aumento en la profundidad del cartílago, voy a tener mayor cantidad de proteoglicanos y en la parte más superficial, o sea, en la parte más arriba, mientras más arriba estoy, voy a tener mayor cantidad de agua. Esto es debido a que el agua sale y entra siempre del cartílago. Por ende, si estuviese mucho más profunda el agua, al agua le costaría salir más y necesitaría mucha carga para que el agua saliera, ¿ya? Acá puedo ver una imagen de cómo los arcos resisten las fuerzas compresivas. Normalmente los arcos son muy utilizados en la arquitectura, sobre todo en la arquitectura antigua, como podemos ver acá. Creo que esto es algo gótico, en donde las cargas caen sobre el pilar y desde acá se distribuyen hacia donde caen o están sobrepuestos estos pilares, ¿ya? Toda la carga de la estructura cae sobre los pilares, ahí sí lo dije bien, ¿ya? Toda la carga de la estructura se distribuye hacia los pilares. Esa es la función que tienen los arcos. Acá también ocurren los puentes. Muchos puentes están compuestos de arcos, ¿ya? Se utilizan mucho en la arquitectura. Fíjense que la relación que hay, que es un poquito más quizás mística. El cuerpo humano tiene una forma que luego el humano la replica en muchas otras cosas porque funciona, ¿ya? No algunas, sino que partamos hablando de las características mecánicas del cartílago hialino. El cartílago hialino es un material multifásico porque va a tener una fase sólida, una fase líquida y también una fase iónica. Entonces vamos a tener un tejido viscoelástico porque tiene más de dos fases. El hueso tenía dos fases, sólido y líquido. Al cartílago le vamos a sumar el iónico. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases sólidas? Voy a tener el proteoglicano como fase sólida y voy a tener el colágeno. Como fase líquida, obviamente voy a tener el agua. Y como fase iónica, que va a tener que ver con las cargas, voy a tener el agua, que va a ser positiva, y voy a tener el proteoglicano, que va a ser negativo. Por ende, estos siempre van a estar tratando de estar juntos. Por ende, es un tejido viscoelástico. Ya. Acá yo puedo ver, imaginemos que esto es el ancho del cartílago. Entonces en este ancho del cartílago yo voy a tener estos proteoglicanos y el agua. ¿Qué más me faltaría para que estuviera toda la composición? Me faltarían los condrocitos y el colágeno, pero eso no lo vamos a ver. Me interesa que ustedes entiendan bien el comportamiento del agua en el cartílago. Debido a que los proteoglicanos presentan una carga negativa y el agua una carga positiva, existe una atracción innata entre estos dos componentes. Esto provoca que los proteoglicanos retengan el agua adentro del cartílago, lo que es llamado presión osmótica o presurización del tejido. El cartílago, al mantener agua adentro, siempre se va a decir que es un tejido que tiene cierta presión de agua. Eso se le llama presión osmótica, por si lo leen en el libro, que en el libro sale súper poco claro lo que es la presión osmótica. Pero al tener agua adentro del cartílago, a eso se le llama la presión osmótica. El agua siempre quiere estar adentro del cartílago, siempre. De forma natural va a estar adentro, ¿ya? Pero cuando el cartílago se aprieta o se comprime, recuerden que es muy resistente a la compresión, lo que sucede es que el agua sale, ¿ya? Ahora, por favor, si pueden hacerlo, háganlo. Quiero que llenen una esponja de lavar loza de agua, la pongan sobre el agua y la pongan encima de un plato. Cuando ustedes aprietan la esponja, toda el agua de esa esponja va a salir. Y cuando ustedes sueltan esa carga, probablemente el agua entre a la esponja, que al final es lo que ustedes hacen cuando secan con la esponja. Cuando secan con la esponja, ustedes aprietan la esponja y la dejan sobre el agua. Y eso va a hacer que el agua penetre la esponja, ¿ya? Entonces, el comportamiento mecánico del cartílago, al ser en compresión o en carga, cuando se carga este cartílago, por ejemplo, cuando doy un paso al caminar en la rodilla, ese cartílago, cuando doy el paso, en ese cartílago toda el agua sale y pasa esto de acá. Entonces al tener una carga, el agua sale. Cuando yo dejo de aplicar la carga, esa agua vuelve a entrar por atracción de los proteoglicanos, ¿ya?
Pero algo súper importante, para que pueda salir agua, el cartílago debe ser un material permeable, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo esta imagen de acá, fíjense que esta línea es continua. Si yo aprieto este material, ¿el agua va a poder salir? No, porque no tiene ningún poro para que salga. Por lo tanto, si es así, se denomina impermeable. En cambio, el cartílago está lleno de poros, es un material poroso. Y eso es para que todo el agua pueda salir por esos poros cuando se carga y pueda volver a entrar cuando el cartílago se descarga, ¿ya? Después vamos a ver ciertas características de la permeabilidad. Entonces así funciona. Lo aprieto y sale el agua. Lo suelto, vuelve a entrar el agua debido a la atracción iónica con el proteoglicano. Ya, a ver, acá en este gráfico podemos ver un gráfico de creep. El creep ya vimos lo que era. El creep era cuando mantengo una carga constante en el tiempo, el material tiende a deformarse. Primero voy a leer lo que sale y después se los voy a explicar acá. En la zona roja, o no, mejor lo vamos a ir explicando así. De hecho, se los voy a explicar acá primero, con mis palabras. En un gráfico de creep, yo tengo en el eje Y el desplazamiento y en el eje X el tiempo. Lo que acá se está produciendo es una carga constante. Lo que está constante es la carga. Carga. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy parado con una pesa en mis hombros, como cuando voy a hacer sentadillas con carga. Imaginemos que me paré, me puse la pesa. ¿Qué le va a suceder a la rodilla en el momento en que me paro? En el momento en que me paro, fíjense que en un tiempo muy pequeño, esta curva bota toda el agua que tiene en el cartílago, ¿ya? El cartílago bota toda el agua, ¿cierto? Por lo que se produce un gran desplazamiento del cartílago. Supongamos que el cartílago mide 8 centímetros de altura. Al aplicar la carga, la salida del agua hace que este cartílago ahora mida menos. No va a medir 8, sino que va a medir 3, porque salió toda el agua, ¿ya? A eso se refiere con desplazamiento. Vamos a llegar a este punto en donde toda el agua salió, ya salió toda el agua del cartílago. Si yo mantengo esa carga en el tiempo y boté toda el agua, ¿creen que pueda seguir deformándome? Probablemente no. Entonces lo que sucede en esta curva es que se empieza a aplanar. Por ende ya no hay desplazamiento porque boté toda el agua. A partir de este punto, este desplazamiento que existe aquí, desde aquí hasta acá, se da por compresión de los proteoglicanos. A ver, piensen en lo siguiente. Cuando ustedes tienen dos imanes de carga positiva o dos de carga negativa, ¿los pueden juntar? No pueden juntarlos porque al ser de la misma carga tienden a repelerse. Entonces, como en esta etapa ya boté toda el agua, lo único que me queda dentro es proteoglicano, colágeno y condrocito. El proteoglicano, recuerden que es de carga negativa, por lo tanto no puede tender a juntarse porque van a estar repeliéndose siempre. Acuérdense que acá está la carga que yo tengo sobre mis hombros. Por ende, el material no puede expandirse, no puede volver a su posición original. Entonces, cuando aplico una carga de esta forma, lo que primero sucede es que sale toda el agua. Una vez que sale toda el agua, solo me queda el proteoglicano adentro resistiendo esa compresión, junto con el colágeno, pero el colágeno es un material más secundario en este caso. Lo que más importancia tiene es el proteoglicano. Entonces, cuando tengo los proteoglicanos resistiendo, no puedo seguir descendiendo. Entonces, esta pequeña deformación que se dio acá, se dio porque el proteoglicano cedió un poquito. Pero no puedo seguir comprimiendo porque estos tienden a repelerse. Entonces, si la carga continúa y ya el material no da más, tiende a romperse. ¿Ya? En resumen, cargo el cartílago, sale toda el agua en un tiempo muy corto, y quien queda resistiendo es la repulsión iónica del proteoglicano. Si la carga continúa en el tiempo, este material podría romperse. Ahora voy a leer lo que sale acá. Espero haya quedado claro. En la roja, en esta,
En esta primera etapa, en que se aplica una carga constante en el cartílago, se puede apreciar que existe una gran deformación inicial debido a la salida de agua a través del cartílago al espacio articular, porque sale al espacio articular. Luego, en azul, seguido de esta salida de agua, la deformación que sufre el material disminuye considerablemente a medida que pasa el tiempo. Esta poca deformación se debe a que la carga la está soportando la repulsión iónica de los proteoglicanos. En negro, acá, al no ceder la carga, esta repulsión iónica no es capaz de seguir soportando la deformación y el material se rompe. Ojo que esto no siempre pasa, no significa que si yo me pongo una pesa sobre los hombros se me va a romper. Esto es, en cargas muy altas llega a romperse, ¿ya? Si la carga cede, si me saco la pesa de los hombros, el agua volverá a entrar y nuevamente el cartílago va a tener su forma y función. Ahora, algo súper importante, voy a volver atrás, aquí. Cuando el agua sale, lo que hace es sacar los desechos que tienen las células que están acá adentro. Al estar todo esto conviviendo acá adentro, el condrocito, el protoglicano, el colágeno, eso genera desechos. Entonces cuando yo cargo el cartílago, esa agua empuja los desechos hacia afuera para que sean sacados por la membrana sinovial. Por otro lado, la membrana sinovial, que es la que genera el líquido sinovial, además de generar el líquido sinovial, le da nutrientes al cartílago. Entonces la membrana sinovial tira esos nutrientes al espacio articular y cuando se carga el agua sale sacando desechos y cuando la carga cede, esta agua entra empujando los nutrientes hacia adentro. Ese mecanismo de cuando el agua sale y entra para sacar desechos y hacer entrar nutrientes se denomina imbibición. Imbibición. Espérenme, lo voy a escribir porque descartar. Imbibición. Así se llama por si acaso. ¿Ya? Entonces es súper importante este mecanismo para poder mantener nutrido el cartílago. Normalmente todos nuestros tejidos los nutre la sangre, pero recuerden que el cartílago es avascular, por lo tanto no puede tener salida de desecho a través de la sangre ni nutrición por la sangre, por ende el mecanismo que nutre al cartílago es la imbibición. Ojo con eso, pregunta de prueba, ¿ya? Por eso es importante la carga y descarga del cartílago. Si yo camino constantemente, de repente me pego una trotada, hago actividad física, el cartílago va a estar súper nutrido, súper nutrido. ¿Ya? En cambio, si estoy, o imaginemos que tuve un accidente, o no, pensemos lo más al extremo. Una persona que sufre una patología y que tiene que quedar en cama, o sea, tiene que quedar postrada o con un síndrome de inmovilización. En ese caso, la articulación y el cartílago no va a poder nutrirse, por lo tanto es muy probable que ese cartílago empiece a degenerarse, ¿ya? Entonces, por eso es importante la kinesiología en pacientes que están postrados, porque en un paciente que está postrado yo puedo ir y mover sus articulaciones. Al mover sus articulaciones, eso va a generar un intercambio de líquido y va a poder nutrir, ¿cierto?, al cartílago y va a evitar que se degenere. Ya, nosotros dijimos que el cartílago era un material permeable, ¿ya? La permeabilidad es la resistencia ofrecida a la salida del líquido, ¿ya? O sea, si no me permite la salida del líquido, es un material impermeable. Si me permite la salida del líquido, digo que es un material permeable. Vamos a decir que la permeabilidad también va a depender de la velocidad del fluido, pero eso no me va a importar tanto. A mí lo que me va a importar es que básicamente la permeabilidad o el grado de permeabilidad me va a indicar ciertas cosas. Por ejemplo, a menor permeabilidad es más difícil la salida del fluido, ¿ya? Menor permeabilidad significa que tiene pocos poros, o sea, tengo poco espacio por el cual quiero que el agua salga, ¿ya? Entonces va a ser difícil la salida del líquido. Por otro lado, podría tener una mayor permeabilidad. Entonces, si tengo una mayor permeabilidad o más espacio para que salga el agua, va a existir una mayor facilidad para la salida del fluido. Esta mayor permeabilidad puede generar ciertos problemas.
va a hacer que la deformación del cartílago sea más rápida, ¿ya? No sea lentita, sino que sea muy rápida, y esto va a hacer que se altere la actividad de los condrocitos, ¿ya? Los condrocitos se estimulan a través de la carga, ¿ya? Esa es la estimulación que tienen para poder generar toda la matriz extracelular. Entonces, si se altera la actividad de los condrocitos, va a favorecer la degeneración del cartílago y se va a poder producir una artrosis. Entonces, a mí lo que me interesa, o un cartílago sano, es cuando el agua se demora un poquitito en salir, ¿ya? Que no salga tan rápido. Eso es lo importante, ¿ya? La permeabilidad tienen que verla de la siguiente manera. Miren, este es un ejemplo que normalmente doy y espero que se entienda. Imagínense el metro lleno, el metro completo, cuando llega a una estación lleno. Pero imagínense que el metro va a tener solo 4 puertas. Solo 4 puertas. Si tiene 4 puertas, ¿cómo va a ser la velocidad de salida de las personas? Se van a demorar mucho más porque hay pocas salidas. Entonces, la salida va a ser más difícil. Ahora, imaginemos que tenemos el metro que tiene el doble de puertas de las que ya tiene. Si tiene el doble de puertas, la salida de las personas va a ser muy rápida, ¿ya? Por lo tanto, va a tener una mayor permeabilidad. Entonces, a mí lo que me sirve es que este metro tenga una cantidad de puertas que haga que la gente no salga tan rápido, ni tampoco tan lento, sino que como en una medida media. Ni tan rápido ni tan lento es lo ideal, ¿ya? Hay ciertas medidas para medir esa velocidad de fluido, pero que no vamos a entrar en ese detalle, ¿ya? Hablando más de características mecánicas, a ver, nosotros en otros materiales, como por ejemplo el ligamento y tendón, vamos a decir que la rigidez de ese material va a depender del colágeno, porque esos materiales están hechos para resistir fuerzas tensiles, ¿ya? Entonces, quien va a resistir esa fuerza tensil va a ser el colágeno, por ende el colágeno le va a brindar las principales características mecánicas al ligamento y tendón. En este gráfico yo puedo ver acá, en el eje X, el contenido total de glicosaminoglicanos. Estos glicosaminoglicanos es un sinónimo de proteoglicano, ya es lo mismo. Entonces, acá tengo 60 y acá tengo 180. Acá en el eje Y tengo la rigidez del cartílago, ya quédense con la rigidez. Entonces, ¿qué me dice? Voy a tener una mayor rigidez a medida que aumenta la cantidad de proteoglicanos. Entonces, ¿qué me dice eso? Que la rigidez o el comportamiento mecánico del cartílago va a depender directamente de los proteoglicanos. ¿Por qué? Porque estos son los que retienen el agua. Entonces el comportamiento mecánico del cartílago va a depender también del agua, de la interacción que exista entre el proteoglicano y el agua, ¿ya? Entonces, si tengo menos proteoglicanos, el material va a ser menos rígido. Y la rigidez es una característica que hace que los materiales resistan de mejor manera hasta cierto punto, ¿ya? Entonces, acá me muestra lo mismo que le acabo de decir. La rigidez es directamente proporcional a la cantidad de proteoglicanos. No existe evidencia de que la rigidez tenga relación a la cantidad de colágeno en el cartílago. Entonces, en el cartílago, lo único que ustedes se tienen que acordar del colágeno es que está en 4 capas y que tiene una forma de arco. Nada más. Ya, otra función que habíamos hablado del cartílago era la de disminuir el roce, ¿cierto? Y esta disminución del roce lo iba a hacer a través de los mecanismos de lubricación. Imagínense que el cartílago va a cumplir como la misma función que debe ocurrir en los motores de los autos, de las motos, en donde debe existir una correcta lubricación para que haya un correcto movimiento de los pistones del motor. Lo mismo ocurre acá, debo tener una correcta lubricación para que la articulación se mueva bien. Básicamente voy a tener 3 tipos de lubricación, 4 en general, ¿ya? Después vamos a hablar de la última. Voy a tener la primera, que es la lubricación de barrera, voy a tener la lubricación película-fluido y voy a tener la lubricación mixta, ¿ya? Además de eso, existe la reforzada. Solamente la voy a nombrar, no voy a indagar tanto sobre ella. En la lubricación de barrera se genera un fluido absorbido a la superficie del cartílago. En este caso, en la lubricación de barrera,
ambos cartílagos entran en contacto. El de un hueso con el otro hueso entran en contacto entre ellos. Y para que el roce disminuya, se genera una película de un material que se llama lubricina, que es como un material, podríamos decir, como la vaselina, ¿ya? Que hace que el roce disminuya. Supongo que todos alguna vez han tocado vaselina, ¿ya? ¿Por qué se dice adsorbido y no absorbido, con B? Es con D porque adsorción significa que cuando algo se adhiere a una superficie y la absorción cuando se absorbe, cuando entra. Entonces lo que pasa acá es que este fluido se adhiere a la superficie articular, ¿ya? Entonces esta lubricina es como el aceite de motor de nuestras articulaciones cuando ambas articulaciones entran en contacto. Si las dos superficies articulares no entran en contacto, no se llama lubricación de barrera, ¿ya? Luego voy a tener la lubricación película de fluido, en donde la cual se da cuando entre las dos superficies articulares hay una capa de líquido y estas no entran en contacto nunca, ¿ya? Podríamos decir, por ejemplo, que cuando recién me paro, lo voy a ejemplificar porque no es así. En la rodilla, ¿cierto? Se genera una especie de capa de agua que no permite que mi fémur con mi tibia se toquen. Cuando ocurre eso, se denomina lubricación en película de fluido. Eso ocurre básicamente en articulaciones que no se cargan tanto. Por ejemplo, en el hombro, en el codo, en la mano, ¿ya? Esta lubricación en película de fluido se va a clasificar en dos, en la película prensa y en la hidrodinámica. La película prensa ocurre cuando las superficies articulares se mueven de manera paralela, o sea, sobre ellas solamente existen fuerzas de compresión o de tensión, o se juntan o se separan. Si se mueven de otra manera, ya no es película prensa. La segunda es la hidrodinámica. La hidrodinámica ocurre cuando las superficies articulares se mueven de manera tangencial, o sea, ocurren cizallas. Una superficie se mueve en un sentido y la otra se mueve en el sentido opuesto. ¿Ya? Eso ocurre normalmente cuando ocurre movimiento articular, ¿ya? Ahora, y la última es la lubricación mixta, que es cuando ocurren ambas en el mismo momento. Ahora lo vamos a ejemplificar a través de los dibujos. En este caso puedo ver la lubricación de barrera. Acá tengo una superficie articular y acá tengo otra. Esto está como muy microscópico porque estas dos superficies articulares están casi en contacto, ¿ya? Entonces sobre ellas se adhiere esta capa de lubricina, que es esta glicoproteína lubricante. Entonces acá hay lubricina, no hay agua, ojo con eso. Luego tengo la lubricación película fluido, en donde tengo una capa de fluido entre ellas. Esta de acá de la izquierda, sería el tipo película prensa y esta sería la tipo hidrodinámica, porque acá solo me va a permitir fuerzas de compresión y fuerzas de tensión. O sea, se puede mover o hacia arriba o hacia abajo el hueso. De ninguna otra manera. Esta sería la película prensa, parte de la película fluido en donde tengo una capa de líquido acá entre ellas. Ya no es lubricina, sino que es líquido sinovial. Esta de acá sería la hidrodinámica, que ocurre cuando tengo una capa de agua y aplico una carga compresiva y además se produce algún tipo de cizalla. Esto ocurre básicamente cuando genero un deslizamiento sobre una articulación. En la clase de fisiología articular ya vimos que la mayoría de los movimientos articulares ocurría una rodadura y un deslizamiento. Entonces, cuando muevo la articulación, se produce este tipo de lubricación que sería hidrodinámica. Al mover en este sentido, empujo el líquido hacia ese lado formando o haciendo una forma de cuña, ¿ya? Luego tengo la lubricación mixta acá abajo, que se da cuando la superficie de la articulación es muy irregular. Entonces fíjense que acá es bastante irregular, tanto esta superficie como la otra. Por ende, acá en este cuadrado, fíjense que las dos superficies están en contacto. Por lo tanto, se forma una lubricación de barrera. Pero acá hay una película de agua entre ellas. Por lo tanto, se produce una lubricación de tipo película fluido, ¿ya? Entonces están las dos en el mismo momento.
Y la lubricación reforzada ocurre cuando tengo una carga mantenida en el tiempo. Supongamos que en un momento me paro, solo por ejemplificar, y en mi rodilla tengo una capa de película, o perdón, una película de fluido. Ya tengo agua acá. Estoy parado durante 5 horas porque trabajo como promotor en un mall o promotora en un mall, ¿cierto? Y a medida que pasa el tiempo, esta agua que está acá empieza a entrar al cartílago por la presión y el tiempo sobre la cual está. Cuando entra el agua al cartílago, ¿qué se produce? Que las dos superficies articulares entran en contacto. Por ende, se produce una lubricación de barrera. Entonces, en la lubricación mixta ocurren las dos, que es la película fluido y la de barrera, en el mismo momento, pero en la reforzada ocurre primero una y después la otra. Y el orden siempre es película fluido y luego de barrera. ¿Cuáles son las características o las causas de la degeneración del cartílago o de que el cartílago se empiece a echar a perder de cierta manera, entre en disfunción? Acá podemos ver algunos. La principal patología que yo puedo observar en el cartílago es la artrosis, ya que es la degeneración del cartílago como tal. Existen muchos factores que influyen en la artrosis, como por ejemplo la resección quirúrgica del cartílago o de estructuras periarticulares. Por ejemplo, si tuve un traumatismo en la rodilla y me tienen que sacar un pedacito de cartílago o me tienen que sacar un poquito de menisco, obviamente la mecánica de la articulación no va a ser la misma y puede que se genere una artrosis. Si tengo cambios estructurales en los proteoglicanos, ya sea por el aumento de la velocidad de salida del fluido como lo vimos anteriormente, estos cambios estructurales van a hacer que se genere también una artrosis porque los proteoglicanos van a empezar a fallar y el condrocito también va a empezar a fallar, por ende se degenera. La falta de lubricación, ¿cierto? También produce una artrosis. Imagínense un auto sin aceite. Un auto sin aceite, su auto se funde, el motor se funde. Lo mismo ocurre en la articulación. Hay tanto roce que ese roce destruye el cartílago. La inestabilidad articular y la alteración en la cinética o cinemática articular. ¿Qué quiere decir esto? Si usted tiene una articulación inestable, en donde sus músculos no son capaces de controlar la articulación, ello va a alterar la cinemática y la cinética. La cinemática es cómo se mueve el hueso y la cinética es las fuerzas que se ejercen sobre la articulación. Entonces, si esto se altera, también se va a ver alterada, ¿cierto?, todos los componentes que están dentro del cartílago y puede generar artrosis. Cambios intrínsecos, ya sea por cualquier motivo, por una falla sistémica, por algún medicamento, ¿cierto? Se puede fallar la matriz extracelular del condrocito y puede producir artrosis. Y existe evidencia de que independiente de la carga aplicada, pero a baja velocidad, aumenta el riesgo de artrosis. Ojo que esto es de la aplicación de la carga, no velocidad de salida del fluido como lo vimos anteriormente. Recuerden que el comportamiento mecánico que habla de la velocidad de la carga es la tasa de deformación. Entonces, si yo aplico una carga muy alta o muy baja, va a tener ciertas consecuencias. En este caso, hay alguna evidencia que dice que a bajas cargas aumenta el riesgo de artrosis. Acá tengo algunas características de las cuales el ejercicio o algunas características, sí, el ejercicio puede provocar ciertas cosas que pueden permitir la degeneración como son las que voy a ver ahora. El ejercicio, por una parte, me va a generar altas cargas torsionales y de cizalla. Altas cargas. Por ende, si tengo mucha carga, puede dañar el cartílago. El ejercicio genera rápidas aceleraciones y desaceleraciones. Esas rápidas aceleraciones y desaceleraciones pueden hacer que el comportamiento mecánico del material sea aberrante y pueda generar degeneración. Generar degeneración. El ejercicio va a generar altos impactos y repetitivos en el tiempo. Por ende, también podría producirme degeneración del cartílago. Y los altos niveles de participación, o sea, si usted hace todo esto todos los días, también es muy alta la probabilidad de que produzca degeneración. Entonces, el cartílago, podríamos decir que el ejercicio es malo para el cartílago. De hecho, en base a lo que le he dicho hasta acá, sí, pues ustedes podrían decirme, sí, pues profe, ¿para qué voy a hacer ejercicio si me hace mal? Pero hay evidencia
de que el movimiento y la actividad física de mediana y baja carga ayuda a la mantención de las características estructurales y funcionales del cartílago, o sea, ayuda a la imbibición, o sea, a la nutrición del cartílago. Ojo, ejercicio de mediana y baja carga. Si a usted le gusta hacer ejercicios de altas cargas, hacer mucho CrossFit, con muchas cargas, las pesas, eso a medida que pasa el tiempo le va a destruir su cartílago. Eso debe tenerlo súper claro. De hecho, el deporte en sí es lesivo, ¿ya? Pero si usted realiza ejercicio de baja y mediana carga, el cartílago va a estar impecable, ¿ya? Yo, como le había comentado que corro en montaña, me estoy haciendo pebre el cartílago. Cuando sea más viejo, mi cartílago va a sufrir probablemente artrosis, quizá a los 50, 60 años. Pero mi hueso va a ser de mejor calidad. Entonces hay como una especie de dicotomía, una por otra, ¿ya? Acá podemos ver la artrosis, ¿ya? Acá tengo los cóndilos femorales y puedo ver que aquí no tengo cartílago. Y eso que está abajo, en rojito, es el hueso subcondral. Ese es el hueso que yo les decía que dolía cuando ya el cartílago desaparecía. Fíjense que el cartílago no es rojo porque no tiene vascularización, ni tampoco tiene inervación, ¿ya? Entonces esto es una artrosis en una etapa o un estadio muy avanzado. Acá puedo ver también artrosis, pero solamente acá. Miren que lo puedo ver solamente en el cóndilo medial. Cóndilo lateral, cóndilo medial. Solo veo artrosis en el cóndilo medial. Esta artrosis solamente en el cóndilo medial se podría dar por una alteración en la alineación de la rodilla. Básicamente un varo de rodilla, o aquellos que se les mal llama patas de alicate. Esta persona podría haber sido patas de alicate o tener genuvaro durante toda su vida, ¿ya? Y va a sufrir artrosis unicompartimental, o sea, solo en un compartimento de la rodilla. Acá podemos ver algunas radiografías en donde puedo ver en esta imagen que no hay artrosis porque tengo un espacio articular saludable. Acá está el hueso y acá estaría el cartílago, estarían los meniscos y todas las estructuras que están entre la articulación. Y fíjense que acá puedo ver que en esta zona no hay espacio articular. Eso significa que no hay cartílago, ¿ya? Entonces acá, al igual que aquí, es una artrosis unicompartimental, porque acá sí tengo espacio, pero acá no, ¿ya? Acá puedo ver otras características de las artrosis, visto más radiológicamente, en donde puedo ver osteofitos. Los osteofitos son como puntas que le salen a los huesos. Puedo ver desaparición del espacio articular. Puedo ver esclerosis subcondral. La esclerosis subcondral es cuando se pone más blanco la radiografía o más amarillento. Fíjense que acá ni se nota la cabeza del fémur en esta zona. Fíjense que acá se nota todavía, pero acá no se ve nada. Ya está todo amarillo o blanco. Y tengo geodas. Las geodas son una especie de huequitos que se hacen en el hueso, ya que hacen también obviamente que disminuya su resistencia. ¿Se puede regenerar el cartílago? Lo vamos a dejar como tarea. Así que ya les voy a solicitar la tarea de la regeneración del cartílago. Ahí están las referencias de la clase y las dudas me las hacen a través del foro o a través del correo. Muchas gracias.